Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Encantado de estar contigo. Ay, que me parto el eje. La verdad es que este programa va a hacer un poco de daño, un poco de daño. Algunos ya lo tienen en la cabeza antes, ¿no? Pero desde luego... En fin, esta voz sí. de falsete no ha sido porque me haya tomado un lingote de helio, sino porque tiene que ver mucho con el tema que vamos a tratar. Desde luego. Fueron verdaderos héroes, divos de la música. Hablamos de los castrati. Dejaron de hacerse, ¿no? Dejaron de producirse estas ¿En serio? Totalmente, porque era algo no solamente inhumano, sino bárbaro. Y bueno, luego tendremos oportunidad, ¿no? de escuchar un poco las referencias y las razones, pero desde luego los castrati en la historia de la música podemos decir que fueron un antes y un después. Una frase muy manida, pero realmente fue así, ¿no? Sí, está claro. Es verdad que los castratis, esa palabra en italiano, ¿no? Que son los castrados, o aquí en España, que somos un poco más castizos, lo decíamos los capones. No se utilizaba la palabra castrati, pero es verdad que fue todo un fenómeno social, pero también un fenómeno artístico, un fenómeno musical, a partir del siglo XVI, pues prácticamente hasta bien entrado el siglo XIX. Por muchas razones, Es verdad que se buscaba unas voces femeninas, pero sin que fueran mujeres. Se buscaba una voz aguda de un niño, pero con la fuerza y la potencia de un varón. Y bueno, pues todo eso hizo que se potenciara el fenómeno de los castratis, sobre todo dentro del ámbito religioso, dentro del ámbito operístico. Pero ojo, no estamos hablando de un fenómeno nuevo, de un fenómeno del siglo XVI. Ya antiguamente existían los eunucos, no lo olvidemos. Lo que pasa es que la diferencia, y eso yo creo que es importante resaltarlo ahora, al principio, es que los eunucos en general, la emasculación o la evisceración era total, es decir, era testículos y pene. Sin embargo, en el caso de los castratis se respetaba el pene. ¿Y por qué? Porque eso les permitía luego a ellos, cuando eran más adultos, porque bueno, ahora hablaremos un poco de cómo era la operación, en fin, los castratis más famosos, pero cuando a un niño le hacían esta operación, esta salvaje operación, y conservaba el pene, para las damas de alta alcurnia y de la corte eran como seres muy apetecibles también para sus relaciones sexuales, porque tenían la potencia sexual, ellos tenían eyaculación, pero no eyaculaban espermatozoides. Entonces, eso, fíjate, dentro de ese contexto, en el mundo en el que se movían los castrates, que era un mundo de alta clase, de una clase social elevada, porque desde luego ganaban unas fortunas considerables, pues les hacía muy apetecibles desde un punto de vista vocal, musical, pero también sexual. Y de ahí un poco la fama, los amoríos y algunos desmanes sociales y escándalos sexuales que se produjeron en aquel momento, porque casi siempre había un castrati por medio. Así que bueno, pues eso es un poco lo que se buscaba. Se buscaba pureza y virginidad en la voz y fueron pues muy populares, muy solicitados, sobre todo en la época del barroco. Entonces hubo incluso óperas que se componían especialmente para ellos. Y esa tesitura aguda capaz de interpretar, ya digo, voces características de los papeles femeninos, estaba también justificada porque se prohibía a las mujeres cantar algún repertorio operístico, se las prohibía cantar en las iglesias o en catedrales, y eso pues permitió ese tráfico totalmente inmoral de los castratis, donde los que no morían, pues es verdad que se podían hacer ricos, y muchos padres, cuidado, también potenciaban que sus hijos fueran castrados, porque a lo mejor, como pasa ahora con el fútbol, a lo mejor esto les daba un futuro mucho más halagüeño. Desde luego, una tradición absolutamente inhumana, cruel, salvaje, que desde luego, viéndolo con el paso del tiempo y con esa perspectiva, es cierto que ha dado verdaderas obras maestras, ¿no? del arte, de la música. En este caso lo escuchábamos un poco al principio de nuestro programa, ¿no? Algunas de las grabaciones que han quedado de estos castrati, pero desde luego son parte de la historia y como tal hay que dejarlo ahí en el pasado bien aparcado, aunque hay que contarlo y hay que recordarlo, que es lo que vamos a hacer en este cronovisor. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos aquí la máquina del tiempo, el teclado. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar al pasado? Pues mira, nos vamos a Roma al 28 de agosto de 1722.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Carlos, ven. Menuda fiesta hay aquí. Esto parece una lucha de titanes, pero no es de titanes, es lucha de músicos, ¿no? Estoy escuchando una voz muy aguda que imagino que será de un castrati compitiendo agudos con trompetas. Pero ¿qué estamos? Este duelo, ¿qué es? Explícamelo. Pues para que veas, te llevo a sitios muy especiales y esto es una pelea de gallos, se podría decir, donde lo que está rivalizando es la voz de un castrati. Te puedes imaginar que es Farinelli, el castrati más famoso de todos los que ha habido, y un trompetista alemán. Bueno, pues ahora nos parece muy, muy chocante, pero por entonces era muy habitual. Claro, le estamos pillando a Farinelli en el momento que todavía no era muy conocido. Carlo Broschi, como así se llama, Farinelli, como apodo artístico, tiene ahora mismo 17 años y empieza a darse a conocer, y se da a conocer. Él era de una localidad de Nápoles, pero él se conoce a raíz de unos cantos operísticos y sobre todo con la ópera Eumene de su maestro, el gran Nicola Porpora, que es el que le da a conocer públicamente cuando se empieza a dar cuenta de que la voz que tiene este chico pues es prodigiosa. Y bueno, pues una de las cosas habituales que se hacían en estos repertorios operísticos, donde ahí se podía hablar y aplaudir y, bueno, y cuchichear, no como ahora, pues era que había un duelo del trompetista, que él pensaba que con su instrumento podía llegar a los tonos más agudos, en comparación con los trinos vocales que podía hacer Farinelli. Y Farinelli pues aceptaba perfectamente el reto, y no una vez, sino varias veces. Hemos asistido a una de estas sesiones, ¿no?, donde Porpora, el compositor, pues había hecho una música, un obligado, como se llama, es una partitura con una notación musical concreta para que el trompetista se luciera. Pero claro, ¿qué ocurre? Que Carlo Brocchi, el Farinelli, pues dice, yo también lo puedo hacer. Así que es en el momento en que estamos en el Teatro Aliberti, el Teatro de la Dama, como así se le llamó hasta que desapareció por un incendio en 1863, pero ahora está en su pleno esplendor, y cómo el trompetista intenta hacer pues las notas más agudas, las más virtuosas, con florituras de todo tipo, y Farinelli le sigue. Y no solo le sigue, no solo le imita, sino que además, y no solo acepta el reto, sino que además va haciendo notas mucho más elevadas y con mucha más extensión, más prolongación vocal, de tal manera que llega un momento en que el trompetista al final queda exhausto, le falta el oxígeno, hay carcajada general por parte del público, porque ve que efectivamente el trompetista, por muy virtuoso que sea, es incapaz de seguir el ritmo, porque cuando ya cree que Farinelli ha agotado, en fin, su capacidad respiratoria, dando su última nota, continúa, la mantiene sin flaquear durante más de un minuto para acabar con una floritura vocal que hizo poner a todos los presentes en pie mientras estalla, pues eso, en ensordecedores aplausos, que es lo que estamos ahora contemplando. Que, por cierto, Nacho, sabes que hay una película que se dedicó a Farinelli, se llama así, Farinelli el Castrati, de 1994, donde hay una escena donde intenta reproducir esto que estamos viendo. Lo que pasa es que en lugar de hacerlo en la Ópera de Roma, que es donde realmente ocurre el fenómeno histórico, lo representan en una plaza pública de Nápoles, y donde, para que veas, para el actor que hace de Farinelli, que es Stefano Dionisi, tuvieron, porque claro, no hay castratos ya en esta época, la voz es una mezcla digital de una soprano polaca con un contratenor estadounidense. Entonces, con eso consiguieron un poco esa floritura vocal para dar la voz al auténtico Farinelli. Y entonces ahí se ve el clásico duelo con el trompetista y cómo al final el trompetista se tiene que ir humillado con el rabo entre las piernas, y nunca mejor dicho, porque el trompetista sí tenía rabo y en este caso Farinelli pues ganó todos los aplausos y todos los honores. Fíjate que estaba escuchándote y en una sociedad tan absolutamente machista, ¿no?, llama la atención, ¿no?, que un castrado, un capón, como decíamos en España, alcance estos niveles no solamente sociales, sino también de reconocimiento, ¿no?, que podríamos decir
claro, todo ya está un poco embadurnado en el mundo de la música, del arte, en donde quizás se consienten algunas, bueno, pues este tipo de comportamientos, ¿no? De la castración por parte de padres a hijos, a niños, para guardar la voz, llama la atención, ¿no? Insisto, ¿no? Es una sociedad absolutamente machista y, sin embargo, lo afeminado, porque es una voz terriblemente afeminada, tiene ese predicamento y esa importancia, ¿no? Sí, pero porque veían que era una voz totalmente diferente, una voz angelical, hasta el punto, Nacho, que pensaban que esa voz era terapéutica, que podía sanar. De hecho, se generó muchísimas leyendas alrededor de estas voces, porque decía, claro, ¿quién puede cantar así? No es una mujer y tampoco es un hombre, estrictamente hablando. Entonces dice, esto es una voz de ángel. Y la voz, el sonido, era para mucha gente reconfortante. Es como diciendo, bueno, estoy escuchando un trino de ángeles, ¿no? Un coro de, pues eso, de musas celestiales. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí se empezó a correr la voz, y nunca mejor dicho, de que escuchar a un castrati, pues además te daba una paz espiritual, hasta el punto, y luego si quieres lo podemos comentar, como pues Felipe V, ¿no? O Fernando VI, pues utilizaron el servicio de Farinelli porque pensaban que con eso se le curaba la melancolía o los estados de tristeza o depresivo maníacos. Entonces, bueno, pues todo eso hizo que se acrecentara su fama. También, evidentemente, el por qué abundan los castrati. Sencillamente porque hubo una prohibición por parte del Papa Pablo IV de que las mujeres actuaran en los escenarios de la ciudad de Roma. Es decir, los personajes femeninos que tenían, como te puedes imaginar, tesituras de soprano, de mezzosoprano, de contralto, pasan a ser encarnados por castrati sencillamente porque se prohíbe la presencia de mujeres. ¿Por qué se prohíbe la presencia de mujeres? Sí, algo parecido, ¿no? Sucedía en la Inglaterra isabelina en el siglo XVI, claro, donde las mujeres no podían actuar en el teatro y los papeles femeninos eran interpretados por varones. Sin embargo, saltabas el charco y en España teníamos extraordinarias actrices, ¿no? En el siglo de oro, recordemos por ejemplo a la Calderona, quizás es la más conocida de todas. Eran mujeres que alcanzaban pues una fama y una celebridad notable, ¿no? Incluso Felipe IV pues tuvo sus amoríos, ¿no? con la Calderona y con otras actrices. Claro, pero en el teatro no era tan restrictivo. Es verdad que se dio en la época isabelina y sobre todo con las obras teatrales de Shakespeare, donde no representaba a ninguna mujer, pero sin embargo eso no pasaba en España, no pasaba en Italia, no pasaba en Francia, ni en España en el siglo de oro, tú lo has dicho, estaba la Calderona y muchísimas más. Es decir, es que esa prohibición no era tan estricta. Llama la atención que fuera en Inglaterra, donde la que reinaba era una mujer, sin embargo es la que impedía, ¿no?, que las mujeres estuvieran en un escenario. En el mundo de la música era distinto. ¿Por qué? Por lo que te decía, porque Paulo IV, este papa del siglo XVI, bueno, pues se acoge a la epístola de San Pablo a los Corintios, donde se dice que las mujeres cállense en las asambleas, que no les está permitido tomar la palabra. Entonces, bueno, aplica literalmente este aserto bíblico y prohíbe en el siglo XVI que las mujeres puedan cantar en los escenarios, en concreto de Roma, ¿no? Pero bueno, ya Italia en aquel momento no era un país, una nación como tal, eran ciudades-estados, pero eran muy importantes porque ahí es donde estaba la florinata, ¿no?, del escenario, de la música, del artisteo y de todo lo que te puedes imaginar, porque estamos hablando del Renacimiento, ni más ni menos. Bueno, pues ahí es cuando empieza a surgir en el siglo XVI, ya te digo que es una práctica que se hacía anteriormente, pero en el siglo XVI se empieza a convertir en un uso social. ¿Por qué? Porque estaba autorizado por la propia Iglesia, con lo cual dices, bueno, si esto el Papa le dice que sí, pues malo no será. Si encima son voces angelicales, pues mejor que mejor. Y desde ese momento los castratis se convierten, pues algo así como el equivalente a las estrellas del rock de hoy. Muy populares, muy ricos, a menudo caprichosos, extravagantes, en fin, los Justin Bieber del momento. ¿Y qué ocurre? Que hasta 4.000 niños en Italia al año eran castrados. La mayoría, te puedes imaginar, que acababan como un desecho social porque la operación no salía bien, algunos morían y otros acababan con unas mutilaciones muy severas, pero hasta 4.000 niños, de los cuales solo una pequeña minoría triunfaban en los escenarios. Hola Nacho y Jesús, ¿qué tal todo? Os mando un abrazo y un saludo afectuoso a vuestros oyentes de Ser Historia.
Bueno, sobre los orígenes de la castración asociada a los cantantes, los primeros casos conocidos se remontan hacia el siglo V después de Cristo, en el Imperio Romano de Oriente, donde se conoce la práctica de la castración. Elia Eudoxia, la emperatriz, mantenía un coro cuyo director era un eunuco, y se piensa que había varios eunucos que podrían haber cantado en este coro. Estos primeros castrados siguen teniendo una actividad hasta el siglo IX que estaba sobre todo asociada con las prácticas musicales bizantinas y ortodoxas. Lo que no está muy claro es qué pasó desde el saqueo de Constantinopla por las fuerzas occidentales de la Cuarta Cruzada, allá por el 1204, cuando se empieza a perder la pista de los castrati en la historia, hasta su reaparición en Italia a comienzos del siglo XVI y de manera específica hacia 1550, donde aparecen las primeras referencias literales. Escuchábamos la voz de nuestro compañero Luis Antonio Muñoz, un musicólogo, buen amigo, seguidor de este programa. Nosotros seguimos el suyo en Radio Clásica, en Radio Nacional de España, El Sonido del Tiempo, un programa extraordinario, crack. Desde luego. Luis es un, aparte de una maravillosa persona, es un perfecto comunicador, ¿no? Y nos hablaba de los inicios de los castrati, y tú lo comentabas al comienzo del programa, Jesús, con esa historia que, claro, es cierto que estos muchachos, estos chicos, quizás vinculados a la música, ¿no? Es algo que nace en el siglo XVI, pero ya de antes, ¿no? Venía de esta tradición, precisamente pues también por otra de las razones, ¿no? que veíamos un poco leyendo entre líneas, ¿no? El hecho de castrar, como se hace hoy a los gatos, para no dejar embarazada preñada a las gatas, pues algo parecido también surgió el mundo de los eunucos, ¿no? Hace tanto tiempo, hace tantos siglos, miles de años. Sí, bueno, pero ya sabes que los eunucos era pues para proteger los harenes, evidentemente. Ahí sí que tenían que estar emasculados totalmente para que ni siquiera hubiera erección. En el caso de los castratis sí había erección. Lo que pasa es que en el caso de los castratis se suprimían dos cosas. Por una parte, la producción de la hormona masculina, la testosterona, y por otra parte, la producción de espermatozoides. Sí había eyaculación, pero no de espermatozoides, sí había erección, y eso es lo que permitía que muchas damas galantes pues estuvieran a bien tener aventuras amorosas con castratis. Bueno, pues yo creo que una de las claves es, bueno, cómo se producía esta operación, cómo era el sistema, ¿no?, de castrar a uno de estos niños, que por cierto tenía que tener una edad determinada. Normalmente era entre los 8 y los 12 años. Por encima de los 12 años no se recomendaba porque la voz ya no era la misma y tenías que conservar esa voz pura, virginal, prístina, que es lo que se intentaba, ¿no?, conseguir con un castrado. Claro, el problema es que, imagínate, estamos hablando de la medicina del siglo XVI o siglo XVII, donde no solo te lo podía hacer un médico, sino que te lo podía hacer un barbero, porque los barberos hacían también este tipo de operaciones. Te extraían una muela, como te castraban, o te hacían las dos cosas a la vez. Y el sistema, pues, era muy bestia. Era muy bestia, ¿por qué? Porque no existía la anestesia y porque tampoco existían los antibióticos. Entonces, bueno, te lo resumo muy rápidamente para que nos imaginemos cómo podría ser este proceso. Sin entrar en mucho detalle, ¿eh? No, sin entrar en detalles, evidentemente, pero bueno, yo creo que sí es importante saberlo, porque en el fondo era una fábrica, entre comillas, de cómo se hacían estos castratis y cómo algunos pues quedaban, pues eso, totalmente machacados, ¿no?, psicológica y físicamente. Bueno, pues lo primero es que cuando se elegía a un niño que más o menos apuntaba a maneras, ya te digo, entre 8 y 12 años, estamos hablando de ciertas ciudades de Italia. También dicen que lo hacían en España, pero bueno, sobre todo era en Italia donde tuvieron mayor predicamento. Bueno, pues antes de serles extirpado el tejido testicular, se les metía en una bañera, o con agua, o con leche muy caliente, ya para insensibilizar un poco sus órganos, y recibían una buena dosis o una buena ración de ron y a veces de opio para que aguantaran el dolor. A veces se les aplicaba agua congelada en los genitales, también para conseguir un poco ese efecto, o bien para que se desmayaran, para que, en fin, no tuvieran sensación de dolor, se le oprimía la arteria carótida. ¿Sabes qué?
¿sabes qué es lo que suministra, ¿no?, la sangre del corazón al cerebro? Entonces, al final entra en un estado de semi-inconsciencia, que por cierto es lo que utilizan algunos facinerosos actualmente, que es el mataleón famoso, ¿no? Sí, pues para luego para robar a sus sí. víctimas. Bueno, pues eso, ya ves que te aprietan la carótida y pasa lo que pasa. Claro, ¿qué ocurre? Que a veces se pasaban con el apretón, con la asfixia, y al final acababan muertos los niños. Bueno, pues una vez que esto se producía, que este es el previo, es decir, bueno, pues para que el niño estuviera como semi-inconsciente, con el ron, con el opio, con la carótida, con el agua congelada, con la bañera de agua caliente, entonces ahí es cuando ya se iba a lo que era la isquemia. La isquemia era que se anudaba una cuerda o cualquier otra cosa fina encima del testículo y se comprimía hasta producir la necrosis. Y entonces, bueno, pues imagínate que el dolor era durante bastantes días hasta que esa parte se necrosaba y los testículos pues dejaban de producir pues la hormona, solo quedaba lo que era el pene, que si se hacía esta extirpación cuando el niño tenía como unos 12 años, que es lo que por cierto le hicieron a Farinelli. Farinelli tuvo tanto éxito porque no se lo hacen a los 8 años, se lo hacen a los 12 cuando ya, en fin, sus órganos genesíacos, sus órganos sexuales ya estaban bastante avanzados y por eso él tenía un miembro viril como bastante generoso para las damas cortesanas tanto de Viena como las francesas. Y a partir de ahí es cuando, si salía la cosa bien, se necrosaba, la operación era un éxito, se comprobaba que realmente su tono de voz seguía siendo el de un niño, pero con la potencia de un varón. Y en ese momento funcionaba. Pero claro, fíjate que te estoy hablando de 4.000 casos o 4.000 operaciones al año durante prácticamente 2 siglos y medio, que es cuando estuvo en pleno auge. La cantidad de niños que quedaron pues malformados, en fin, con problemas psicológicos, incluso aunque la operación saliera bien, es decir, ya no tenías vello, tenías una anatomía física muy distinta también a la normal, porque se desarrollaban otro tipo de órganos que no buscaban ya la armonía, ¿no?, de cuando tú segregas la testosterona. Y entonces eso sí que producía pues una serie de desarreglos hormonales, psicológicos, emocionales de todo tipo. Pero aquellos que salían bien, es verdad que tenían muchísimo éxito, ganaban muchísimo dinero, les invitaban a todo tipo de conciertos, de viajes, de ceremonias sociales, de todo tipo, hasta el punto que el caso de Farinelli, que sería el más conocido, pues sabes que estuvo ni más ni menos que 22 años en España para intentar curar la melancolía de Felipe V, de nuestro primer Borbón, y de su hijo Fernando VI. Ya Carlos III ya dijo, mira, vete para tu casa, que después de 22 años ya te has hecho inmensamente rico y ya no queremos saber más de ti. Pero todo eso se hacía porque se buscaba lo que te comentaba, Nacho, se buscaba la voz terapéutica, no solo que te gustara más o menos, ¿no?, las armonías, las arias que cantaban de las distintas óperas, sino que se pensaba que eso te curaba el alma, además de paliar los defectos físicos que tú pudieras tener, o los defectos patológicos, que había varios, y en el caso de Felipe V, pues una persona que consideraba que el sol le atacaba, o que pensaba que él era una rana, o que solo hacía actividades por la noche y se dormía por el día, pues era bastante complicado. Hasta 3.000 noches estuvo Farinelli cantándole solo 4 arias, solo 4 canciones, que son las que deseaba escuchar Felipe V. Pero qué 3.000 noches, porque realmente eso hizo que se potenciara también pues los espectáculos en España, potenció muchísimo los teatros, potenció también mucho los festivales acuáticos, que por ejemplo también él realizó en Londres cuando estuvo también cantando, que tuvo también sus enfrentamientos con Händel, y esos espectáculos acuáticos lo hizo por el Tajo alrededor de Aranjuez, donde se hacían este tipo de ceremonias con las falúas. Es decir, que Farinelli es verdad que aportó muchísimas cosas, pero también se llevó muchísima riqueza de España gracias a que no curó, pero por lo menos palió la melancolía de estos dos monarcas. Claro, te estaba escuchando, Jesús, y lo comentabas al principio, ¿no?, y lo insistías ahora. Son personas que se convierten en verdaderas estrellas de rock, y además dieron, lo veíamos también en la recreación, ¿no?, de la película Farinelli del año 1994, dan un giro de tuerca, ¿no?, al aspecto visual, a la proyección, a la puesta en escena, ¿no?, de esas óperas, de esos espectáculos que solamente podrían hacer los castrati. Incluso se escribían partituras expresamente para ser cantadas por ellos, ¿no?, porque la voz no solamente embelesaba al espectador, sino también a los autores, ¿no?, que buscaban estos castrati para que pudieran desarrollar de una manera absolutamente personal, ¿no?, y con ese toque tan característico sus propias piezas, ¿no?
Claro, es que hasta el momento que llegan los castratis, a ver, había papeles, ahora esto te lo hacen los contratenores, ¿no? Los contratenores que sustituyen a los castratis a partir ya de la ópera barroca. Pero ¿quién hacía antes ese tipo de papeles femeninos sin ser castratis? Pues estaban los falsetistas, que eran los que utilizaban el falsete, y además había que trabajar la voz, o sea, no servía cualquier falsete. Entonces esos falsetistas, es verdad que, bueno, pues más o menos cumplían un poco el papel, ¿no? de esos papeles femeninos, nunca mejor dicho, pero sus voces eran más débiles, eran menos fiables. Cuando llegan los castratis no había color, claro. Entonces los falsetistas pues se cabrean muchísimo, porque es como que su negocio pues se viene un poco abajo, porque ya sus voces no le interesa a nadie. Ya el falsete, y mira que tenía que educar su voz, ¿no? En fin, la laringe, para que llegaran a esos tonos bastante agudos, pero no es lo mismo un falsetista que un castrati. Entonces empiezan ya los castratis a tener su preponderancia y surgen castratis pues muy famosos, y cada uno, ya te digo, con sus peripecias. Hemos hablado de Farinelli, que sería posiblemente el más conocido, Carlo Broschi, pero estaría Caffarelli. Caffarelli también fue muy conocido, también muy mujeriego, también una persona que iba de cama en cama, un pendenciero. De hecho, intentó apuñalar una vez a un espectador que le pidió que repitiera el aria, y dijo que no quería repetir la misma de quién era él, y salió con un cuchillo para apuñalarle. De hecho, él mismo estuvo a punto de ser asesinado, a ser pues matado en un callejón, sencillamente porque se estaba tirando a la esposa de un marido bastante celoso. O sea, para que veas un poco qué ambiente se estaban moviendo Caffarelli, Farinelli, bueno, Pacchiarotti, otro que también casi muere en manos de, pues eso, de una persona que no veía con buenos ojos que se estuviera tirando a los amantes. En este caso, fíjate que él se tiraba a la marquesa de Santa Marca, pero la marquesa de Santa Marca tenía también amantes. Entonces, uno de los amantes casi se carga, como no, a Pacchiarotti. Para hablar de la desaparición de los castrati debemos irnos hasta el siglo XIX y tratar de entender el proceso de cambios sociales y estéticos que hicieron que surgiera la figura del tenor como un nuevo centro de atención en la lírica. El papel nuevo de las mujeres en el escenario, así como el surgimiento de las nuevas leyes que estaban relacionadas con los derechos humanos, hicieron que poco a poco fueran desapareciendo de la escena los castrati frente a la nueva figura del tenor. Además, después de las unificaciones europeas, sobre todo la de Italia de 1861, se prohibieron en este país directamente estas prácticas de la castración. Concretamente, el último castrato, Alessandro Moreschi, murió en 1922. Solo a modo de curiosidad para los lectores, decir que aunque estas prácticas ya no se realizan en la actualidad, se da el caso de que existe algún castrato vivo que canta, incluso bueno, pues podemos escuchar su voz, como en el caso del mexicano Javier Medina, con el que tuve el placer de hablar en un programa de radio El Candelabro. En la entrevista nos contaba cómo su castración se había producido como resultado de una medicación fuerte relacionada con un tratamiento por leucemia, lo que produjo en él cambios hormonales similares a los que se producían en el caso de las castraciones históricas de las que estáis hablando en el programa. Escuchábamos de nuevo a Luis Antonio Muñoz, musicólogo. Ya estuvo con nosotros en Ser Historia, hablando de su libro Historia oculta de la música, publicado por la Esfera, y dirige y presenta el programa extraordinario El Sonido del Tiempo en Radio Clásica, en Radio Nacional de España. Yo lo escucho todos los domingos por la tarde, mientras en ocasiones me pongo a hacer, se lo he comentado muchas veces a él, estoy montando el mueble de Ikea, ¿sabes? Y tengo puesto a Luis Antonio de fondo acompañándome de forma extraordinaria como hace esos comentarios y la propuesta de piezas musicales. Y nos hablaba ahora Jesús Callejo, crononauta, del declive, ¿no? del mundo de los castrati ya en el siglo XIX, no solamente por razones humanitarias, que podríamos decir, bueno, pues si fueran solo razones humanitarias, que bien, ¿no? Pero también por el cambio de gustos en la ópera, por la llegada de los contratenores, como comentabas antes, y también, ¿no? Igual que un papa prohibió a las mujeres cantar, ¿no? en las óperas, otro papa, ¿no? También fue el que en el siglo XIX dijo que por favor vamos a dejar esto, ¿no? Y fue León XIII en 1878, ¿no? El que prohibió que se contrataran los castrati por parte de la Iglesia para estas puestas en escena, ¿no? Sí, fue este papa y luego los posteriores. De hecho, Pío
Pío X, en 1903, ya prohíbe el uso de los niños en lugar, pues eso, en lugar de los castratis, ¿no? Bueno, no, pues prohíbe el uso de los castratis para que haya niños ya. Sí, claro, sí. Al revés, me refiero, que ya los castratis ya no lo veían bien, ya consideraban que era una aberración, y mucho más dentro del seno de la Iglesia Católica, donde dice, bueno, tenemos que dar ejemplo. Te lo digo porque fíjate que estamos hablando de 1903, porque sí se había prohibido anteriormente, pero se permitía en la Capilla Sixtina, el coro angelical de niños, pues se permitía todavía que hubiera algún castrati, pero a partir de, ya digo, de Pío X, ya los castrati desaparecen radicalmente porque no lo consideran moralmente aceptable. Y es cierto que siempre se habla de Alessandro Moreschi como el último castrati, pero no hablan como el último que ejecuta esta operación tan animalesca, ¿no? Hasta el punto que Voltaire o Rousseau llamaba bárbaros a los padres que permitían este tipo de operaciones. No, en el caso de Moreschi dicen que le extirpan los testículos porque él nace con una hernia inguinal, y dice que para curarle pues era necesario, por lo menos por prescripción médica en aquel momento, era necesario extirparle este tejido testicular. Fuera verdad o fuera mentira, el hecho es que eso le justificó para que él sí estuviera en este coro Sistino, ¿no? del Vaticano, y estuviera durante bastante tiempo, hasta el punto que es el único del que tenemos constancia de grabaciones musicales que se hicieron estando él en vida. El problema es, como te puedes imaginar, que esas grabaciones musicales pues dejan mucho que desear porque no son las mejores condiciones, ¿no? Claro, en el momento, los fonógrafos que había en aquel momento para reproducirlo pues no eran las más adecuadas. Pero sí es cierto que también tuvo la fama que tuvo Farinelli en su momento, o Caffarelli, porque de Alessandro Moreschi, que se pueden contar muchísimas anécdotas de cada uno de los castratis, pero de él se habla, por ejemplo, que pues él estuvo muy involucrado en una localidad italiana que era Monte Caprati, y ahí hubo una vez una epidemia de cólera, y esa epidemia de cólera pues pensaron que se habían librado de ella gracias a la voz milagrosa de este niño, Alessandro Moreschi, que empezó a cantar. Entonces, bueno, pues de una forma, vamos a llamarla casual, desapareció el cólera, y ese atributo terapéutico, casi talismánico, que atribuían a la voz de Alejandro Moreschi, dijeron que es lo que había servido para que el cólera desapareciera. Bueno, pues eso incrementó la fama, te puedes imaginar, de este hombre. Ahí es cuando entró como primer soprano del coro Sistino, que por entonces el director era Domenico Mustafa, otro castrati, de los famosos que había en aquella época, y en ese momento, bueno, pues Moreschi se considera ya el último castrato que hace esas grabaciones a principios del siglo XX. Ya te digo que cuando tú las escuchas, pues parece que están pues degollando a un gallo, porque en aquel momento, ya te digo, las condiciones musicales no eran las más adecuadas, pero sí es verdad que de las 17 pistas o 17 canciones que él grabó, se consideran una auténtica rareza, porque por suerte nos ha llegado la voz del último castrato, por lo menos reconocido, ¿eh? Luego ha habido otros castratos menos conocidos que se han utilizado también este tipo de operaciones. Incluso dentro de los castratis en el siglo XVI-XVII se sabe que había mujeres que estaban camufladas como castratis. O sea, se colocaban ahí una especie de bulto en la entrepierna para castratis, pero eran mujeres realmente, también las pillaban rápidamente, ¿no? Pero querían ganarse la vida, la picaresca era lo más habitual que había en aquel momento, igual que también en los escenarios teatrales, sobre todo en la Inglaterra isabelina, también había algunas mujeres que intentaban camuflarse, ¿no? Como varones. Pero bueno, el hecho es que es cierto que ha dado muchísimo origen a anécdotas, a peculiaridades, a curiosidades, pero como tú bien decías, yo creo que los castratis forman parte de la historia, de una parte de la historia europea que han estado, y que, por suerte, a partir ya del siglo XIX, la gente se dio cuenta de que hacer este tipo de prácticas para ganar más dinero no era lo más recomendable, y se han quedado pues como una reminiscencia musical, sociológica y artística de unos años en los que algunos se hicieron muy ricos, pero la gran mayoría, los miles de niños que fueron castrados, acabaron malamente, en malas condiciones, y eso es de lo que casi nunca se habla. Desde luego, no deja de ser una parte interesante de la historia de la música, de la historia de Europa en los últimos 500 años, y que nos ha dejado pues luces y sombras en relación a grandes artistas como Farinelli, que lo consiguió absolutamente todo después de someterse a esa operación, pero miles de niños
que perdieron incluso la vida, ¿no?, en ese camino hacia la fama, o quien ni siquiera creo que imagino que buscaran algo parecido, ¿no?, sino simplemente la supervivencia en una Europa en donde la miseria y el hambre lo cubría absolutamente todo, ¿no? Los Castrati han sido el tema lleno de misterio, lleno de historia de la música que hemos abordado en esta primera parte del programa en el Cronovisor, junto con Jesús Callejo. Como siempre, Jesús, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer, Nacho. Adiós. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.